Gracias por continuar en Expectativa Noticia y como lo dije a un inicio de este espacio informativo, es jueves y se encuentra con nosotros ya el señor Eleodoro Juárez para estar tocando temas de suma importancia para todos los mexicanos. Señor Eleodoro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mireya. Bienvenido. Gracias. Nuevo año, vamos a hablar de las transformaciones que ha vivido y que ha tenido que pasar México. Bueno, estamos hablando hoy de la cuarta transformación, Sí, porque se puso de moda un término bonito, impactante, rimbombante, que puso de moda nuestro presidente. Dice, estamos en la cuarta transformación. Hubo 3 antes de esta, a pesar que lleva apenas un año. Y pues caprichosamente él habló de que aquellas 3 serían transformaciones: la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana, que dieron origen precisamente a esas transformaciones. Y pues entendemos que el señor presidente admira mucho los resultados de aquellos cambios que se dieron, llamándolos transformaciones. Cuando hablamos de una transformación en el sentido político, estamos hablando de algo positivo, algo así como de gusano a mariposa, que es una metamorfosis, ¿verdad? O de sapo a príncipe. Pero ¿qué nos dejaron las anteriores transformaciones de bueno y de malo? Porque el presidente de la República es un conocedor de la historia. Eso nosotros nos damos cuenta por lo que él habla y dice. No sabemos qué tan analítico sea de la historia, pero sí es un conocedor. La primera transformación fue la independencia. la independencia de México. Fue un conflicto, vamos a darle un poquito de antecedente, un conflicto provocado por el descontento, el cual resultó en un cambio, sobre todo político, pero también un cambio social. Con ello hacía eco en la historia de todo el continente. Entonces, se dice que nació de la represión que se estaba viviendo en aquel momento por la falta de libertad que tenían todos los mexicanos. Sí, pues la independencia fue en relación a España. Teníamos a la 3 Nueva siglos España. dominados por España. Ellos llegaron en 1521, que es cuando realmente conquistaron. 3 siglos gobernados por virreyes, a veces directamente por los reyes de España. Y pues era un saqueo sobre todo de oro y de plata. Y pues nos gobernaban los españoles peninsulares, insisto, a través de los virreyes. Bueno, pero vino la guerra de independencia, se levantaron sobre todo los criollos, españoles criollos, en contra de los españoles peninsulares. Se logra la independencia de México, 1821, y nos deja como buen resultado el hecho de que ya no seamos tributarios de España, que ya no nos gobiernen los peninsulares ni los reyes. Pero ¿qué es lo que nos queda finalmente a los mexicanos? Primero, que no sabíamos gobernarnos por sí mismos, aunque estábamos dependiendo siempre de alguien más, sí, respondíamos a alguien más y dependíamos por de 3 siglos, nada más, imagínense nada más. Pero no nos gobiernan ya los españoles peninsulares, pero sí se quedan muchísimos españoles criollos, o sea, la sangre española se queda en México, luego vía mestizaje, pero seguimos siendo gobernados de alguna manera por españoles. El actual presidente de la República, su abuelo paterno español. Entonces, ellos realmente se quedaron aquí, se fueron los españoles de aquel tiempo, pero nos dejaron aquí su cultura y muchísimas cosas. Ahora, ¿qué nos trajo de positivo la independencia de México? Esto que estamos diciendo. ¿Qué de negativo? Pues no lo sé, porque entramos en una etapa de anarquía, de hambre, de guerras internas, de lo que hoy llamaríamos golpes de Estado, de donde nadie consolidó el poder, de 2 tentativas de imperios, el de Iturbide y el de Maximiliano, que duraron poco tiempo, de un guerrillero, pudiéramos llamarlo, como Antonio López de Santana, que 11 veces estuvo en el poder y no completó ni siquiera 5 años, y lo dejaba amigo de él y él se iba a tirar balazos a cualquier lugar. Entonces fue un tiempo de anarquía, de ingobernabilidad, de pobreza, de subdesarrollo. Entonces, este fue el resultado de la transformación.
Y el peor de todos los resultados, pudiéramos decir que no tuvimos capacidad ya los mexicanos de defender nuestro territorio. Perdimos más de la mitad del territorio nacional. En los tratados de Guadalupe fueron como 2,5 millones de kilómetros cuadrados los que se perdieron. No pudimos, tuvimos invasiones extranjeras, tuvimos pobreza, tuvimos miseria, tuvimos guerras, pleitos entre los que hoy llamamos héroes. En aquel tiempo muchos de ellos fueron considerados como malandros, los fusilaron, a unos aquí en Chihuahua, a otros allá en el sur del país. Entonces, ¿qué es lo que nos dejó esa transformación que tanto admira el actual gobierno? Esto. Lo bueno, la independencia. Lo bueno, dejamos de ser tributarios a España. Lo malo, todo esto que le estoy diciendo. Incluso se establecieron en aquel tiempo impuestos hasta por puertas, por ventanas, creo que hasta por perros. Se establecieron impuestos por peaje, por alcabalas. Alcabalas es cuando pasaba una mercancía por un poblado, le cobraban impuestos por pasar ahí, o cruzaba una persona, le cobraban el peaje. Todo eso es lo que sufrimos con esa primera transformación. Bueno, porque ahí empieza el México independiente. Malo por el subdesarrollo, por el hambre, por el derramamiento de sangre, por la pobreza, por la miseria, por la lucha intestina, por el poder. Eso fue la primera transformación. La segunda, la reforma. Viene con ello la reforma, se le llama un periodo de reforma que más bien era conocido por la Guerra de los 3 años, que duró de 1858 a 1861. ¿Cuál fue el problema en aquella vez? Pues que tras la independencia los mexicanos, ahora ya libres, tenían dos muy diferentes formas de pensar, como siempre. Pensamientos encontrados. Entonces había liberales y conservadores, cuyos nombres lo dicen todo, tenían sus lógicas, que lograda la independencia, pues era momento de aprender a sostenerse por ellos mismos. Ganaron los liberales y con ello también pudieron venir muchas cosas buenas, como la igualdad ante la ley. Y el presidente constitucional que se eligió fue nada más que Benito Juárez. Eso fue lo que nos dejó la reforma. Sí, nos deja la reforma cosas buenas, porque la primera transformación nos dejó puros conservadores. Y un desequilibrio, ¿no? Porque de venir, creyendo nada más en una sola persona, de depender a alguien, de darle razón y respuesta a una sola persona, bueno, somos independientes, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿cómo vamos a aprender a llevar un país? ¿Quién va a llevar a este país? ¿Cómo es que se va a escoger una persona? Y ver quiénes quieren poner a una persona en el poder o quiénes son los que quieren gobernar. Bueno, la primera gran transformación nos dejó un desastre. Sí. Y nos dejó a los conservadores gobernando, entre comillas. Nadie consolidó el poder. Vienen los liberales, encabezados por muchos pensadores, entre ellos, pues el más icónico, Benito Juárez, en 1858 toma el poder, hasta que muere en 1872, y con ellos también estuvo el imperio de Maximiliano. No consolidó el poder, estuvo como 5 veces en el poder Benito Juárez, lo dejó solamente con su muerte. ¿Qué nos dejó de bueno? Ya estaba la Constitución del 57. Primero, nos deja de bueno la separación Iglesia-Estado. La desamortización de los bienes del clero, manos muertas no estaban produciendo absolutamente nada. El registro civil se establece para registrar los actos más importantes de la vida del ser humano. Me parece que eso fue algo bueno. Y por otro lado, bueno, pues las leyes de reforma dan libertad de culto, porque la primera Constitución de 1824 decía que la única religión oficial era la católica, apostólica y romana, con intolerancia de cualquier otra. Bueno, las leyes de reforma nos traen en esa transformación, pudiéramos decirlo, esa libertad de culto, de creencia. Fueron cosas buenas, fueron cambios buenos, pero dentro de todo eso, pues no hubo desarrollo económico, hubo mucha pobreza. ¿Por qué no se da desarrollo económico? No se institucionalizó bien los gobiernos,
hubo ingobernabilidad en mucho, el mismo presidente de la República tuvo que andar de un lado para otro, finalmente hasta aquí, hasta Ciudad Juárez. Sí. Fueron problemas gravísimos los que quedaron, o sea, esa transformación nos trajo cosas buenas, pero definitivamente al pueblo no le dejó, vamos, un bienestar, un desarrollo. Siguieron el derramamiento de sangre entre mexicanos por la lucha por el poder, y da luz finalmente a una dictadura que le pudiéramos llamar la de Porfirio Díaz, porque Benito Juárez muere en 1872, la otra vez dije que en 1972 le di 100 años más, 1872, y ya en el 76 se había estrenado, aunque por poco tiempo, Porfirio Díaz como gobernante, y posteriormente en el 77, y así duró 30 años en el poder. O sea, esta segunda transformación que tanto admira nuestro gobierno, eso es lo que nos dejó baños de sangre entre los mexicanos, traiciones entre los que hoy llamamos héroes, y pues sí, las leyes de reforma que fueron buenas, fueron útiles, fueron implementadas por los liberales, sobre todo en esa separación iglesia, Estado, en esa desamortización de los bienes de la iglesia, pues que le decían, creo que de manos muertas, porque no producían, en esa tendencia a hacer un gobierno más social, pero como no se consolidó ningún gobierno en ese tiempo, hasta Porfirio Díaz. Porfirio hubo 30 años, pudiéramos decirlo, de paz, de orden, de desarrollo, aunque en el aspecto social fue un desastre, en justicia social fue un desastre, pero la paz que tuvimos en ese tiempo sirvió para el desarrollo del país. Dejó Porfirio Díaz 21,000 o 25,000 kilómetros de vías de ferrocarril, modernizó al país, en fin, fue en ese aspecto positivo. Quizá este gobierno es lo que admira de esa segunda transformación que dio a luz esa dictadura que trajo paz, que trajo desarrollo, pero lo social fue un desastre. Luego viene la tercera gran transformación, la Revolución Mexicana. ¿Contra quién? Contra el resultado de la segunda transformación, contra Porfirio Díaz, precisamente. Arrastrado todo lo anterior. Exactamente, pero pues Porfirio Díaz, ¿qué fue? El 20 de noviembre de 1910. Pues empieza contra Porfirio Díaz. Pero ya él para mayo de 1911, a finales de mayo, 31 de mayo, pues ya había renunciado al poder, o sea, duró unos 6 meses peleando nada más. Hubo derramamiento de sangre, sí, pero la verdadera revolución no se dio contra él. Él finalmente murió, creo que era a los 95 años, renuncia cuando tenía 81 años. Muere a los 85 años en Francia, 4 años después de que lo sacaron, o él renunció, dijo, no quiero un baño de sangre. Entonces, yo no voy a oponerme a este levantamiento, porque, pues primero su equipo de trabajo ya se habían hecho viejos junto con él, ya no tenía fuerzas, sí. Lo hubieran agarrado en su momento, no le hacen más que los mandados, perdóneme por la expresión. Pero ya él sí iba, de todas maneras iba a morir en 4 años después. De todas maneras ya no duraba mucho, ya era un gobierno de puros gente de la tercera edad, no se le llamaba tercera edad en aquel tiempo. Finalmente la revolución fue entre los revolucionarios, las traiciones fueron entre ellos, las matanzas fueron entre ellos, el baño de sangre fue entre ellos. Y esa transformación lo que nos trajo como resultado fue otra dictadura, la del PRI. Los conservadores, que le llaman ahora. El PRI en el poder. Sí, los fifís del PRI, todos esos. Pues ese fue el resultado de la tercera gran transformación que tanto admiramos. Sangre, pobreza, traiciones, levantamientos de unos contra otros, ahora amigos, los que hoy les llamamos héroes revolucionarios, y luego enemigos, matándose entre ellos, el pueblo sufriendo las consecuencias, la pobreza, la miseria que esto nos dejó, fue algo terrible. Se perdió la paz entre los mexicanos. Ya no era Porfirio Díaz el villano favorito de los gobiernos revolucionarios, tenés así que no han querido traer ni siquiera sus restos a México. No fue tan malo, en muchos sí, pero en algunas otras cosas no. Pero ¿por qué admiramos esa
tercera transformación, sino dejó también una dictadura con el Partido Nacional Revolucionario y con el PRI, que finalmente también fue esta dictadura la que pudo traer desarrollo a México y trajo programas también de carácter social, si no eran tan malos. Lo que pasa es que abusaron de la corrupción y finalmente dejan un país muy violento, que por cierto este año ha sido más violento que cualquier otro de la historia postrevolucionaria. Ha sido el más violento, más que el peor año de Felipe Calderón. Entonces son estas tres transformaciones las que estamos admirando tanto y vamos por la cuarta transformación. ¿Vamos o estamos en la cuarta transformación? Ya estamos ahí. Porque desde que entró Andrés Manuel López Obrador se está manejando, y lo están manejando ellos, como la cuarta transformación. Se autodenominaron así. Yo lo único que quiero saber, ya sabemos a dónde nos llevaron las anteriores tres transformaciones, ya sabemos cómo la sufrió la gente, que siempre es la que padece el pueblo. Esta cuarta, yo nada más quisiera saber que nos dijeran a dónde vamos. Usted va a la central camionera y pide un boleto para tal lugar y le dice, pasajeros con destino al rancho de López Obrador, sírvanse a abordar tal, ¿verdad? Sí. No le hace que lo manden a uno hasta, pero ya sabemos a dónde vamos. Ajá. ¿Verdad? Ya tenemos una dirección, un destino. ¿Qué es lo que va a suceder? Déjeme decirle una anécdota. En alguna ocasión iba un viejecito caminando y un chavo adolescente fue y lo medio atropelló. Le dijo, ay viejito, ¿cómo camina usted despacio? Sí, pero yo sí sé a dónde voy, le dijo. Pero ahorita no nos han dicho a dónde vamos. No sabemos si vamos a un régimen como el de Cuba, como el de Venezuela, como el que tenía Bolivia, o como el de Rusia, como el de China ahora, Colombia, o como el de Norcorea, o como el de Estados Unidos. Es que no sabemos, no nos dicen. Toman medidas que a veces son como producto de la ocurrencia y no sabemos a dónde vamos. Por eso, sí, los inversionistas, los empresarios no saben si invertir sus recursos o no, porque no hay reglas claras, no nos dicen exactamente ¿qué políticas quiere implementar el gobierno? Nos sorprenden día con sus políticas. Desde que entró el nuevo gobierno, entró tomando decisiones que nos dejan total y absolutamente sorprendidos. Decimos, pero ¿cómo es posible que suspender la construcción del aeropuerto? Pero ¿cómo es posible que empezara a repartir dinero a manos llenas? O sea, entonces, ¿sí es bien llamada una cuarta transformación? Un cuarto cambio. Mire, para mí... Aunque no sepamos a dónde vamos. Es lo que tenemos que entender, que nos digan a dónde vamos. Y ya sabemos, porque dicen, es que tenemos que apoyar la cuarta transformación. Bueno, pues cuando menos díganos para dónde van, para dónde nos llevan. Y entonces, pues lo veremos. Porque para mí los verdaderos cambios no han sido transformaciones, estas son cambios. Y muchas de ellas han sido más bien luchas por el poder, sin una dirección correcta de qué es lo que queremos en ninguna de las transformaciones. Pero yo pienso que los verdaderos cambios que han existido en nuestro territorio, bueno, desde antes de ser un país libre, independiente y demás, es cuando llegaron los mexicas al Valle de México, allá a Texcoco. Bueno, pues liderados por Tenoch, para fundar Tenochtitlán, México Tenochtitlán, en 1325. Hubo un cambio realmente ahí. Llegan los mexicas, por fin encuentran su lugar y son tributarios de Azcapotzalco. Los de Culacán no los querían dejar tampoco estar ahí. Finalmente se consolidan y hacen tributarios a los demás. Ese sí fue un cambio verdadero para ese territorio ese debió haber sido llamado otro cambio. Es el verdadero origen de México, ¿no? Incluso ahí obtuvimos el nombre. Eso pudiéramos llamarle una transformación, un cambio transformador. El segundo fue el 1521, que llegan los españoles, nos conquistan. Pues hay una transformación porque somos gobernados por una potencia extranjera. Algo tuvo de bueno, quitaron los sacrificios humanos que se contaban por miles. En 1521 es cuando llegan los españoles. Y el otro cambio también radical fue el 1821, que nos independizamos de España. Pero la reforma, la revolución no fue más que una lucha por el poder. De transformaciones que nos dieron, no, fue un derramamiento de sangre entre mexicanos. Antes de perdido nos peleamos con los españoles, pero de ahí para acá, pues fue puro pleito entre mexicanos. Nuestros héroes se mataron los unos a los otros. Y esta cuarta transformación,
Pues yo nomás quiero saber a dónde vamos, porque me traen más desconcertado que gallo en eclipse, ¿eh? Ahora, señor Heliodoro, en estas transformaciones hemos visto pasar varios presidentes. Algunos ya de años antiguos había la reelección. Solos, porque ellos querían, ¿no? Seguían en el poder, no les importaba lo que decían las demás personas. ¿Cree usted que en esta cuarta transformación, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dé una reelección? Bueno, pues siempre ha habido reelección en México. Desde el México independiente, López de Santana estuvo 11 veces en el poder, Porfirio Díaz creo que estuvo 9 o 10 veces en el poder. Han sido resultado de estas transformaciones, ¿sí? Las reelecciones. Benito Juárez estuvo 5 veces en el poder, solamente la muerte lo pudo quitar de ahí. Porfirio Díaz, bueno, ya lo dijimos. Álvaro Obregón se religió, nada más que también lo sorprendió la muerte. Bueno, lo mataron. Pues ya... ¿Cree que se dé? Pues ya el sufragio efectivo, no reelección, se ha respetado hasta este momento, pero las transformaciones nos han traído también las reelecciones. Cambios importantes. Y ahora que es esta transformación, pues tendrá que ir acompañada también de la reelección. Todo puede suceder. Porque ha sucedido en las 3 anteriores transformaciones, que no fueron más que luchas por el poder. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos años y ver qué decisiones se van a tomar. Muchas gracias, señor Heliodoro. Bueno. Nos vemos el próximo martes. Con el favor de Dios. Sí. Con esta información, con esta plática, vamos a realizar un corte comercial. Al regresar, tenemos más información que darle a conocer aquí en Expectativa Noticias.